Hola, ¿cómo están? Bueno, esta oportunidad les traigo este árbol que realmente me parece sumamente muy interesante. Tiene una floración espectacular, una floración sumamente exuberante. El nombre científico de este ejemplar es Cordia tricotoma, real tricotoma. Se escribe trichotoma, pero la Ch, como está en latín, la Ch se pronuncia como una Q, entonces quedaría como Cordia tricotoma, tricotoma. Bueno, si ustedes se preguntan si tiene nombre común o no, la respuesta es sí. Se lo conoce popularmente como Afata petiribi, loro negro, y si ustedes lo conocen con otro nombre, comenten en la caja de comentarios con qué otro nombre la conocen. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre este árbol que realmente me parece sumamente muy interesante. Esta planta es endémica de Sudamérica, por lo que leí está citado para Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, pero también en otros artículos había leído que se lo cita para lo que sería Ecuador. Aquí en la Argentina está citado para 5 provincias que son Salta, Tucumán, Corrientes y Misiones. Y Jujuy también, no lo olvido, pero Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes y Misiones. Ahí están los 5. Bueno, casualmente el ejemplar que estamos observando se encuentra aquí en la ciudad de Salta capital, más precisamente en lo que sería Plaza 9 de Julio, en pleno centro, que sería la plaza principal de la ciudad, ¿no? Para que tengan una idea, más o menos se encuentra como en las intersecciones de calle España y calle Subiría, más o menos ahí casi en la esquina, para que tengan una idea. Si ustedes lo vienen a ver en verano, que lo van a encontrar repleto de flores, realmente es donde se lo puede llegar a apreciar y lo van a ver completamente, porque es el único árbol que se pone completamente blanco durante lo que es el verano, ¿no? Una floración muy muy bonita. Algo también que les voy a mencionar es que este árbol, que se puede cultivar tanto como ornamental para plazas y veredas, florece durante lo que es el verano, que es casualmente, que bueno, que es casualmente lo que yo les estaba mencionando anteriormente, ¿no? Durante el verano explota de flores, es una floración que se puede extender hacia lo que es el otoño, pero yo les digo que la mayor cantidad de flores siempre se presenta durante el verano. Durante el otoño puede tener como es la floración es menor, es como más espaciada, pero durante lo que es verano es si el árbol está repleto de flores. Flores que de hecho no son grandes, pero bueno, al dar gran cantidad el árbol se pone completamente blanco de tantas flores que tiene. Y si se preguntan por el aroma, si es una planta que tiene aroma o no, bueno, yo sinceramente no le percibo un aroma, pero bueno, quizás no tenga, pero tampoco estoy como muy cerca de la flor como para poder captar la fragancia. Pero algo también que les voy a mencionar es que como hay tantas flores, es raro no percibir una fragancia. A veces en otros árboles, a veces hay gran cantidad de flores y a pesar de no estar tan cerca, se percibe claramente la fragancia de las flores de un árbol. Pero bueno, este no es el caso, por lo cual yo les diría que seguramente, y bueno, lo más seguro, este árbol no tiene, sus flores no tienen fragancia. Como es un ejemplar que se encuentra en un espacio público, no quiero estar como jalando mucho las ramas para no romperlos, porque como es una plaza pública y más la plaza principal de la ciudad, no quiero tener algún tipo de problema o que alguien me venga a reclamar, ¿no? Entonces yo lo trato como de agarrarlo lo más cerca que pueda, pero ni ahí que estoy tan cerca como para decir huele a esto, ¿no? O sea, no le siento fragancia. Y un dato más que le voy a dar respecto a lo que serían las flores es que las flores suelen atraer gran cantidad de abejas. También había leído que atrae colibríes, pero bueno, yo en este caso no he observado ninguno, pero sí las abejas. Hay abejas de distintos tipos, de distintas especies que están rondando lo que es las flores, ¿no? Y algo también que había leído es que se trata de un ejemplar, o sea, es una especie que es considerada melífera. Realmente es un árbol que se puede aprovechar tanto como ornamental y bueno, en el caso de las abejas también se puede dar ese tipo de aprovechamiento dado que se trata de una especie melífera, ¿no? Respecto a lo que es su tamaño, bueno, en algunos artículos había leído que puede medir entre los 6 a 15 metros y mientras que en otros se menciona que puede llegar a alcanzar unos 30 metros de altura, ¿no? Este dato con variabilidad en cuanto a lo que es el tamaño es bastante interesante, bueno, ya que yo creo que la altura dependerá de las condiciones en las que se encuentre el árbol. Bueno, algo que les voy a contar, no sé si alguno se acordará o no, hace algunos años había visitado el Parque Nacional Calilegua y esto lo había contado un par de veces. Y bueno, para los que no se acuerdan y para los que son nuevos, yo lo voy a volver a contar de nuevo. Bueno, resulta que hace algunos años fui al Parque Nacional Calilegua, que se encuentra en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina. Bueno,
Había una guía la que nos hacía el recorrido por lo que es el parque, y para que tengan una idea y entren en contexto de la historia, es zona de selva. Bueno, resulta que la guía, que pertenecía a un pueblo originario que era guaraní, ella nos contaba sobre algunos usos que le daban a los árboles, algunos tipos de maderas que se aprovechaban y demás. Y luego entró, tomó en detalle un pequeño dato. Resulta que había una ceiba, que es lo que se conoce aquí en Argentina como palo borracho, y en otros lados puede ser toborrochi. No sé cómo lo conocerán ustedes, ceiba. Si ustedes ponen ceiba árbol en Google, seguramente le va a aparecer el árbol y ahí quizás lo conozcan, ¿no? Bueno, resulta que habían dos ejemplares. Uno que era flaco y alto, muy alto. Y había otro que era robusto y bajo. La guía nos contaba, y yo siempre que veo más o menos unos datos parecidos, siempre los recuerdo, y gracias a ese dato, ¿no? O sea, gracias a lo que me contó. En realidad nos contó, porque eran varias personas. Ella lo que nos contaba era que, como es una zona de selva, lo que hay es muchos árboles. Como hay muchos árboles, hay una competencia por el espacio y quién es el árbol que crece más alto para alcanzar la parte más alta para llegar al sol, ¿no? Entonces, por eso es que había algunos árboles que eran delgados y muy altos, y había otros árboles en una zona que era más despejada, donde no tenían competencia para alcanzar altura, por lo cual podían formar una copa y podían crecer un poco más robustos, pero a menor altura. O sea, el mismo árbol puede tener dos tipos de crecimientos dependiendo las condiciones en las cuales se encuentra. Tomando en cuenta este dato, es que si observamos el árbol que estamos mirando, ¿no?, que tenemos aquí en la Plaza 9 de Julio, es un árbol que no tiene competencia para crecer, por lo cual no es un árbol que sea alto. Es un árbol que debe medir aproximadamente unos 6 metros, quizás tenga 8, pero no llega más de eso, no tiene más de eso. Es un árbol realmente pequeño de altura. El tronco, bueno, son árboles que no tienen troncos muy grandes, se menciona que son troncos que pueden medir entre los 40 y 60 centímetros. Y algo también que les voy a mencionar, y es lo más interesante de todo, es que este árbol, que lo conocemos popularmente como afata o lora negro, entre otros nombres comunes, es que se trata de un ejemplar que es de selva, es un árbol de selva. Yo este árbol nunca lo he visto en estado silvestre creciendo en hábitat natural, siempre lo he visto únicamente aquí en Plaza 9 de Julio. Entonces yo creo que tiene que ver mucho ese tema de la diferencia de la altura, entre los 6 a 30 metros que se dice, que se menciona que puede llegar a alcanzar. Como es un árbol que es de selva, yo calculo que en la selva debe crecer mucho más alto porque tiene competencia con otros tipos de árboles. Mientras que cuando está aquí en la plaza o cultivado como planta ornamental en algún espacio un poco más abierto, no llega a alcanzar esas alturas debido a que no tiene competencia, ¿no? Esto es un dato bastante interesante que es para tener muy en cuenta y es para pensarlo, ¿no? Porque resulta que este árbol, el de Plaza 9 de Julio, es un árbol que no sé cuánto tiempo tiene plantado aquí en la plaza, porque yo hace años que lo conozco, hace años que lo he visto y lo veo exactamente igual, y diría que prácticamente está como de el mismo tamaño todos los años. Es un árbol que también algo que se menciona es que no requiere podas porque realmente se forma solo, ¿no? Realmente me parece la forma que tiene es muy bonito, tiene unas ramas que si ustedes se ponen debajo del árbol, pueden observar cómo tiene esas ramas que van como en zigzag, unas formas que no son rectas, pero más bien tienen unas formas como muy interesantes. Verlo desde la parte de abajo, ver la copa hacia arriba, me parece sumamente muy, muy lindo. Y algo también que me llama mucho la atención es el tronco. Tiene un tronco que es rugoso, un tronco bastante interesante, dado que ese tipo de troncos se puede llegar a utilizar por el cultivo de orquídeas epífitas. No digo que corten el árbol y vayan a plantar orquídeas, sino que más bien planten un árbol de estos y pueden cultivar orquídeas. Obviamente, dependiendo el lugar donde ustedes vivan, por ejemplo, eso depende mucho del clima. Hay algunas orquídeas que tienen mayor tolerancia al frío que otras son de un clima cálido tropical, que si ustedes las dejan en invierno en exterior seguramente se les va a morir. Pero suponiendo que las condiciones sean las adecuadas, con este árbol plantadas ahí amarraditas, realmente irían de mil maravillas. Luego también algo que les voy a mencionar es que la fata es un árbol que es caducifolio, por lo que bueno, va a perder sus hojas en alguna época del año, mayormente entre el invierno más o menos, para que tengan una idea. Y luego también algo que les voy a mencionar es que su madera suele ser
Se suele aprovechar para la construcción de muebles, como también para el uso en tornería. Es un árbol bastante bonito, diría yo, como para hacerlo mueble, pero realmente es uno de los usos que se le puede llegar a dar. Y luego también algo que les voy a mencionar es que se trata de una especie que es pionera. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con especie pionera? Bueno, quiere decir que suele ser de las primeras plantas en repoblar un espacio que se encuentra deforestado, sin plantas, o que es un sitio que es estéril, ¿no? Que, bueno, primero se instala este árbol y luego vuelve como más favorable el lugar para que las condiciones sean más óptimas para que otro tipo de plantas puedan llegar a habitar, ¿no? Son como las primeras plantas que pueden llegar a habitar en un sitio que esté deforestado. Eso quiere decir que es una especie que es pionera, por lo cual es muy interesante este dato, pero obviamente teniendo en cuenta que es una especie que se cultiva, bueno, debería estar cultivada, ¿no? Como en su hábitat, en su lugar de distribución, ¿no? Para que no la estén introduciendo en zonas que no le pertenecen, o sea, para evitar que se vuelva una especie invasiva. Realmente es un árbol que me parece muy interesante, un árbol bastante bonito. Algo también que les voy a mencionar es que lo de Cordias es una dedicación al botánico alemán Valerius Cordus, que vivió más o menos entre el año 1500. Y luego lo de Tricotoma es del latín, que bueno, que significa que es ramificado en tres, ¿no? Casualmente porque en alguna parte había leído que es un árbol que tiene tricomas. Es un árbol que me parece sumamente muy interesante, muy bonito, es una floración exuberante, muchísimas flores, a las abejas les encanta. Y algo también que les voy a mencionar, que seguramente estarán preguntando cómo se reproduce este árbol. Bueno, este árbol se reproduce a través de lo que son las semillas. Cuando la flor se ha secado, van a notar que empieza a formarse, bueno, en este caso no tiene, pero se empieza a formar una especie sería como una cápsula, incluso que tiene los pétalos. Bueno, en el interior de esa cápsula se encuentra la semilla. No recuerdo si era una o dos, pero creería que es una sola semilla que viene allá dentro de la capsulita. Pero es así como se llega a reproducir. Es un árbol sumamente muy interesante que si no lo conocían, se los presento, y si lo conocían, pues aquí está. Y bueno, si no lo conocían, aquí lo tienen, ¿no? Su nombre es Cordia tricotoma. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Loco y Amante por las Plantas /Enrico de Tosió. También tengo una página en la misma red social que se llama Enrico de Tosió. También tengo Instagram por si quieres seguirme, que es Ormi con H _Olivel con B larga, y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.